Déjenme, voy. En este tema de convertidores de potencia, pues no es otra cosa que dispositivos electrónicos que nos permiten a nosotros transformar los tipos de señales y los tipos de potencia. En el grupo de WhatsApp hace un rato les puse un pequeño video que les hacía la diferenciación entre qué es una señal alterna, que es la que nos llega a las casas, y qué es una corriente directa, que es la que utilizamos en muchos dispositivos electrónicos. Tomando como referencia este pequeño video de introducción, voy a compartir mi pantalla. Dejen nada más, lo pongo aquí. Si tienen alguna duda, de verdad, a través del chat me lo pueden hacer saber. Acabo si lo alcanzo a leer. Bien, entonces vamos a ver una manera rapidita de hacer la presentación. Aquí. Los convertidores de potencia los usamos nosotros todos los días, aunque en muchas ocasiones nos damos cuenta. Estos tienen la función de ir adaptando un tipo de señal, un tipo de voltaje o un tipo de frecuencia a otros dispositivos. Pero pues primero vamos a ver qué son las señales. En el video que les compartí les ponía yo dos tipos de señales. En la primera de ellas les decía, bueno, tenemos una señal que se llama señal senoidal o señal de corriente alterna, que es como esta. Y una de sus características es que este tipo de señales, va variando con respecto al tiempo. Es decir, déjenme escapar aquí. Va variando con respecto al tiempo. Es decir, les comentaba yo, va siendo una onda que va cambiando constantemente conforme va pasando el tiempo. Y tiene un ciclo, que es el círculo completo. Si lo observan aquí en esta parte, a esto se le llama un ciclo, es decir, va dando una vuelta completa. Cada vuelta completa se hace en determinado tiempo, entonces a esto le llamamos frecuencia. Si hace una vuelta en un segundo es un hertz, o sea, una vuelta en un segundo es una frecuencia con unidades de hertz. En el caso de México tenemos una señal de corriente alterna que tiene un voltaje de alrededor de 120 volts de corriente alterna, y una frecuencia, es decir, las veces que va cambiando de arriba abajo, lo hace 60 veces en un solo segundo. Entonces, cuando ustedes agarran un cargador, o cuando ustedes agarran un eliminador, o cuando van a conectar la tele o el refri, pueden darse cuenta en la parte eléctrica que dice características del voltaje de entrada, 120 voltios, la amplitud, y luego la frecuencia 60 Hz, 60 ciclos por segundo, que es lo que llega a la casa de la mayoría de nosotros. A eso se le llama corriente alterna. Tenemos otro tipo de corriente que es el voltaje directo. La principal característica de este voltaje es que siempre es el mismo, no hay variación. Por eso se llama corriente continua o corriente directa, voltaje de corriente continua o voltaje de corriente directa. Siempre va a ser el mismo. Lo encontramos nosotros así de manera muy sencilla en las pilas que usamos en el control remoto, en las pilas de nuestros celulares, lo encontramos también en las baterías de los coches, de los camiones, de las motocicletas. Todos son de corriente directa. Incluso si ustedes observan las características de las baterías, por ejemplo, en el caso de una pila dice 1.5 volts. En el caso de una batería de coche dice 12 voltios. En el caso de una moto, no sé, nunca he abierto la batería de una moto, me imagino que son de 9 voltios. Si ustedes tienen motocicletas, me pueden aclarar esa duda. Si la batería que utiliza su motocicleta es de 9 o de 6 o de 12 voltios. Debe ser dentro de ese rango. Entonces, en primer lugar, tenemos dos tipos de señales. La primera es alterna, que va variando. Tiene dos características principales: la amplitud, el voltaje, y la frecuencia. ¿Qué tantas veces hace la frecuencia un ciclo? En México son 60 ciclos y el voltaje son 120 volts. Y después la corriente directa, que es esta que tenemos acá. Esta de aquí es la corriente directa. Esta es constante en el tiempo, nunca varía, siempre es la misma. Y lo que va a pasar probablemente es que conforme se vaya descargando, pues va a ir bajando la potencia de esa batería. Bueno, ¿y para qué usamos nosotros? ¿Para qué usamos nosotros los convertidores de potencia? Pues los convertidores de potencia nos sirven a nosotros para... ¿Cómo se borra esto? Ahí está. Nos sirven a nosotros para adaptar el voltaje,
que necesitan nuestros instrumentos, nuestro equipo o las herramientas eléctricas que tenemos en cualquier parte. Puede ser en el hogar, en la escuela. Siempre hay una fuente de alimentación, pero no todas necesariamente utilizan ya sea corriente alterna o corriente directa. Cuando esto sucede, nosotros usamos convertidores de potencia. Por ejemplo, en su casa, en su lavadora, déjenme cerrar esto aquí. En su lavadora ustedes no necesitan convertidor de potencia. Toman el tomacorrientes y lo ponen directamente a su lavadora. El caso de su licuadora tampoco. Pues agarran el cable de su licuadora, lo meten al tomacorrientes y lo pueden hacer funcionar sin ningún problema. En el caso de un motor, que este casi no se alcanza a ver en la parte superior, también incluso cuando ustedes utilizan un motor, lo conectan a su tomacorrientes y puede funcionar, siempre y cuando cumpla las características de alimentación. Ahí no necesitamos hacer ningún cambio de corriente, no necesitamos ningún convertidor de potencia, funcionan directamente con la corriente que llega a nuestra casa, 120 voltios, y una frecuencia de 60 Hz. Pero, ¿qué pasa con otro tipo de dispositivos como la televisión? Aunque ustedes pueden conectar la televisión a un voltaje de 120 voltios internamente, la televisión tiene un convertidor de potencia porque al ser un dispositivo digital no trabaja con corriente alterna, trabaja con corriente directa. No lo pueden observar porque está internamente, tal cual está internamente muchos dispositivos electrónicos como sus estéreos, como televisiones, como equipos de Bluetooth que tienen ustedes, tienen que trabajar con corriente directa. Entonces ahí es cuando hacemos nosotros el uso de convertidores de potencia. Vamos a transformar el tipo de corriente alterna en un tipo de corriente directa. Vamos a cambiarle el valor de 120 voltios, a lo mejor nada más a 5, a 4, a 9. Esta es una de las aplicaciones de los aplicaciones de los convertidores de potencia. ¿Dónde los podemos ver así que son imperdibles? Déjenme borrar aquí esto que ya no me sirve. Un eliminador, por ejemplo, el cargador de su computadora, de su laptop, es un convertidor de potencia. Aquí nosotros vamos a conectar un cable de 120 voltios de corriente alterna, ¿sale? Que trabaja a lo mejor con la frecuencia de 60 Hz. Cambia 60 veces por segundo. Vamos a conectarlo aquí. Este sería nuestro tomacorrientes. Acá. Y lo vamos a convertir nosotros a la salida. Le vamos a poner una computadora, a lo mejor utiliza 9 voltios, pero de corriente directa. Quedan 10 minutos. ¿Sale? Esto es lo que hace un convertidor. Convierte de 120 voltios a 9 voltios. Igual los cargadores de su celular. Ustedes tienen un cargador de su celular. Aquí lo van a conectar a la fuente de 120 voltios de corriente alterna a 60 Hz. Y a la salida a su celular nada más van a tener probablemente 5 volts de corriente directa. Que pueden utilizar ya en su celular. Estos dispositivos que ven ustedes son ejemplos de la vida cotidiana en donde se utiliza también los convertidores de potencia. No son los únicos, chicos. También tenemos nosotros, por ejemplo, en algunos sistemas solares utilizamos convertidores de potencia que convierten la corriente directa, es decir, la corriente de una pila, la convierten en corriente alterna para que ustedes puedan ver la tele directamente de un enchufe, para que puedan conectar algún dispositivo, por ejemplo una pequeña licuadora, para que puedan conectar un pequeño motor, ¿sí? Toda la energía que se necesita en una casa directamente con enchufes, utilizamos convertidores de potencia. Se usa el caso en los arreglos fotovoltaicos. Las fuentes fotovoltaicas nos dan fuentes de corriente directa y la transformamos a corriente alterna. En el caso de un generador eólico nos da corriente alterna y nosotros la convertimos a corriente directa. Entonces, esto de los convertidores de potencia es transformar de un tipo de señal y de potencia a otro tipo de señal y de potencia. Bien, entonces aquí tenemos otra aplicación. En caso de paneles solares, usamos nosotros un regulador. Si tenemos focos LED que funcionan con corriente directa, de ahí mismo los podemos utilizar. Si no, utilizamos un inversor que convierte
la corriente directa en corriente alterna para poder conectar cosas en la casa. En el caso de los generadores eólicos pasa lo mismo. Nos puede poner una batería y si no, podemos utilizar un convertidor de señal directa alterna para conectar nuestro ventilador, nuestra tele, nuestra licuadora, lo que sea que se pueda enchufar en una casa. Bien, entonces, hasta aquí creo que el tiempo me come. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en la actividad para este tema de convertidores de potencia? Se los muestro de manera muy rapidita. Comparto pantalla. Aquí está. Es la actividad número 6, chicos. Se las voy a mostrar. Les he puesto un pequeño documento en donde se describen de una manera más ordenada, más teórica, esto que les acabo de explicar yo. No son, a ver, para no decirles mentiras, son, déjenme, son 3 páginas en donde está la información, aquí se las estoy mostrando. ¿Y qué es lo que les pido en la actividad? Bueno, en la actividad les estoy solicitando, por favor, que con el apoyo del documento adjunto, hay 2 chats, se escucha cortado, sí, es que estaba marcando un poquito de conexión inestable. Bueno, pero estoy viendo ahorita la actividad que vamos a realizar. ¿Vale? Les estoy pidiendo que hagan un organizador gráfico. Recuerden que un organizador gráfico es un mapa conceptual, unas llaves, un cuadro sinóptico, en donde ustedes plasmen la información. ¿Cuál información les estoy pidiendo? De ese documento que está ahí, les estoy pidiendo la siguiente información. Primero, ¿qué son los convertidores de potencia? Al poner esa definición, ya es un punto. Luego, la siguiente, ¿para qué los utilizamos? Hay varias funciones que tienen estos dispositivos convertidores de potencia. Van a poner para qué se utilizan. Ahí son 2 puntos. Y finalmente, en su organizador gráfico van a incluir 4 subgrupos y sus principales características de los convertidores de potencia. Los convertidores de potencia se dividen en 4, ¿sale? Ahí viene en el documento, van a poner, estos son los 4 y sus principales características son las siguientes. Recuerden ustedes que se les pide los grupos y las principales características para que no se les pase y no vayan a dejar solamente los puros 4 grupos mencionados, sino tienen que ser grupo y características. Lo pueden hacer en su hoja de libreta sin ningún problema, pero si ustedes quieren hacerlo un poquito más aplicado, lo pueden hacer en una presentación de PowerPoint o lo pueden hacer utilizando presentaciones de Google. Esa es la actividad que vamos a hacer, chicos. Voy a leer el chat por si tienen alguna duda. Sé que se cortó un poquito, espero que no sea mucho. Aquí, dejar de presentar. Muy bien. Hasta este momento, chicos, ¿alguna duda?